vamos en realidad un día atrasado en relación a la programación académica. Pero bueno, vamos a ver si hoy podemos dar aunque sea la mitad de uno de los teóricos, o sea, dar el teórico completo y la mitad del otro, y de esa manera ahorrarnos un día para consultas. De cualquier manera, ustedes tienen que ir charlándolo a los temas con sus jefes de práctico en los prácticos, ¿no? Bueno, a ver si ya entraron todos. Muy bien, entraron todos. Vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar sobre anticuerpos. Este es un tema de compartir pantalla. Está en pausa. ¿Por qué? Porque está en pausa. Un momento, por favor. Admitir. Admitir. Ahí estamos. A ver si puedo compartir pantalla ahora. Ahora sí. Muy bien. Vamos a ver entonces el tema de anticuerpos. La otra vez estuvimos viendo antígenos, ¿no? Ahora vamos a ver la contrapartida, que son los anticuerpos. Cuando hablamos de anticuerpos, en realidad hacemos referencia a Ehrlich, este hombre que compartió con el ruso que habíamos visto en la parte de fagocitosis. ¿Se acuerdan que yo les decía que allá por el fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba la gran contradicción, la gran grieta, que significaba qué era la respuesta inmune y cuál era el efector que nos mantenía a salvo de las infecciones? Entonces se habían dividido los que decían que era a través de la fagocitosis y el otro grupo que era a través de los anticuerpos. Los dos tenían razón, por lo tanto los dos les dieron el premio Nobel en 1908. ¿Qué es un anticuerpo, una inmunoglobulina? Son proteínas séricas, son glucoproteínas producidas por las células plasmáticas en respuesta a un inmunógeno y con función anticuerpo. Cuando se hace un corrimiento electroforético, cuando se hace una separación electroforética, ustedes pueden observar acá que la mayoría de las inmunoglobulinas o los anticuerpos corren dentro del grupo de las gamma globulinas. Por eso muchas veces se dice que la inmunoglobulina, decir inmunoglobulina o decir gamma globulina, es sinónimo, y no es tan así, debido a que si bien todos los anticuerpos son gamma globulinas, no todas las gamma globulinas son anticuerpos. O sea, siempre digo lo mismo, todos los perros son mamíferos, no todos los mamíferos son perros. Entonces, para eso podemos decir gamma globulina inmune o directamente inmunoglobulina. Bien,
¿Cuáles son las generalidades? Perdón, que tengo que admitir a estos chicos. ¿Cuáles son las funciones en general que tienen los anticuerpos, las inmunoglobulinas? Lo que siempre vemos, la función básica es la de unirse al antígeno, de bloquear al antígeno, en el caso de que sea necesario. De esto puede resultar obviamente en protección. Bloqueamos el antígeno, bloqueamos la toxina, bloqueamos el virus. Y tenemos que hablar de valencia, que es la capacidad que tiene un anticuerpo, una inmunoglobulina, de bloquear un epitope, o sea, un determinante antigénico. Y bueno, yo siempre hago la payasada de decir, bueno, imagínense un anticuerpo que es como un hombrecito, que tiene dos manitas. Esa es una estructura básica, se llama monómero de inmunoglobulina, y tiene una valencia teórica de 2, o sea, es capaz de unirse con un antígeno, un determinante antigénico, en cada manito. Por eso la valencia sería 2. Si tenemos esas inmunoglobulinas que están unidas con una proteína en el medio y que son 5 inmunoglobulinas, 5 monómeros de inmunoglobulina, ahí tendríamos una valencia teórica de 10. Una vez que se ha encontrado el antígeno con el anticuerpo sufre una modificación espacial que lo lleva entonces a permitir la fijación de anticuerpos, o sea, perdón, la fijación de complemento. Activar... Profe, sí, disculpe, hay dime. gente en sala de espera, creo. Bien, a ver, aguárdenme un segundo. Aguárdenme un segundo. Aguárdenme un segundo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está en sala de espera? 2 personas en sala de espera. Profe, disculpe que lo interrumpa. Dime. No termino de comprender la valencia. La valencia sería la cantidad de lugares que tiene para unirse con algún antígeno específico. Tal cual. Bien, Tal gracias. cual. Tal cual. Yo puedo poner a alguno de ustedes como coanfitrión por si llega a entrar alguien más. Sí, Entonces, profe. ¿eh? ¿A quién? Tiene un drama. Bien, fantástico. Entonces, a ver, pongo al primero que tengo por acá, coanfitrión. Ahí está. Agostina, a partir de ahora sos coanfitriona. Si llega a entrar alguien más, le pegás el grito. Y lo dejas entrar. A ver, volvamos a... ¿dónde está? Entonces, lo que les decía es que cuando una vez que la manito o las manitos de el anticuerpo localizó al antígeno, sufre la molécula una conformación, un cambio conformacional, y de esa manera permite que se pueda activar C1Q. Acuérdense que C1Q era como si fuese un rectángulo con 6 estructuras globulares que se podían conectar con 2 anticuerpos que estaban muy cerquita, y de esa manera activaba C1Q, activaba
RS que se unían, después 4, 2, 3, 5 y así. Entonces, una vez que el anticuerpo tomó contacto con el antígeno, es capaz de fijar complemento. Y también, una vez que tomó contacto con el antígeno, la mayoría, no todos, son capaces de unirse a células. Se unen a células, como por ejemplo un polimorfo nuclear neutrófilo, un macrófago, y esto induce la endocitosis. Esto induce entonces a que el macrófago lo fagocite. Como le estaba diciendo, la estructura básica de las inmunoglobulinas, tenemos que hablar de inmunoglobulinas que son policlonales. Estas inmunoglobulinas, imagínense la proteína humana, que era un ser humano, nosotros, cualquiera, somos una proteína humana, y nos inyectan como proteína humana en un cobayo. Entonces el cobayo reacciona a por ejemplo, determinante antigénico nariz, que es muy típico humano. Reacciona entonces, hay una célula que va a detectar nariz, y a partir de ahí entonces va a hacer una expansión clonal, o sea, se va a multiplicar, va a ser muchos linfocitos B, después se van a transformar muchos de esos linfocitos B en células plasmáticas y van a empezar a generar anticuerpos contra nariz. Pero, como somos proteína humana y estamos en un cobayo, también no tiene nada que ver nuestra oreja con la oreja del cobayo. Por lo tanto, va a haber un linfocito B que va a reaccionar contra la oreja derecha, otro que va a reaccionar contra la oreja izquierda, otro que va a reaccionar contra dedo pulgar, dedo índice, y así sucesivamente. Acá ya entró otro. Y entonces vamos a tener un montón de clones de linfocitos B que van a ir a detectar los distintos determinantes antigénicos que no les son propios, que son extraños, y que por lo tanto van a generar una respuesta grande, una respuesta heterogénea. ¿Estamos? ¿Queda claro este concepto? O sea, una proteína humana inyectada en un cobayito va, por ejemplo, a hacer que tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, ya son 20 clones distintos, más 2 orejas, 22 clones, más nariz, 23 clones distintos que van a generar anticuerpos contra estas estructuras. Por lo tanto, por eso se dice que es heterogéneo, que reconocen epitopes diferentes y que son producidos por numerosos clones. Cuando hace ya unos cuantos años, un señor, César Milstein, que trabajaba en el Instituto Malbrán, se le ocurrió que se podía hacer una célula que fuese un híbrido, ¿no? Entonces, el inconveniente con el linfocito B y después el plasmocito es que llega un momento en el cual no puede multiplicarse más. No puede multiplicarse más. Queda ahí inhibido de multiplicarse. Porque en la medida en que se va multiplicando, se va acortando sus telómeros y por lo tanto no llega un momento en que no puede multiplicarse más. Eso no le pasa a las células cancerosas. Las células cancerosas tienen una proteína que se llama telomerasa, que es capaz de reconstruir el telómero. Entonces, ¿se acuerdan lo que es el telómero, no? ¿Se acuerdan de los cromosomas? En la parte final, en la cual se enganchaba la proteína que iba a duplicar el resto del ADN. Eso, entonces, si yo tengo una
un ADN acá y se engancha acá, empieza a duplicar todo esto. Pero, oh, sorpresa, no duplica esta parte de acá. El siguiente se engancha en la siguiente secuencia del telómero y así sucesivamente hasta que se queda sin telómero. Las células de la piel, las células basales de la piel tienen telomerasas. Las células de, por ejemplo, las gónadas masculinas tienen telomerasas. Las células sanguíneas, que tienen que estar de la médula, las células madres, tienen telomerasas. Entonces, esas células tienen la capacidad de ser inmortales. Las células cancerosas también son inmortales. Entonces a Milstein se le ocurrió decir, bueno, si yo llego a encontrar un linfocito B que me reconozca un antígeno específico, lo selecciono y lo mezclo, hago un híbrido con una célula de mieloma. El mieloma es el cáncer justamente de linfocitos B o de plasmocitos. Entonces, si yo llego a lograr esa unión, yo llego a lograr ese híbrido, puedo entonces generar muchísimos anticuerpos durante un montón de tiempo, y que esos anticuerpos sirvan para detectar, en un principio fueron para detectar estructuras muy puntuales, y últimamente hay una gran cantidad de anticuerpos monoclonales que se están utilizando para el tratamiento de diferentes afecciones, entre las cuales se encuentra el cáncer. Ya hay, desde hace un tiempo, anticuerpos monoclonales para diferentes, no solamente cáncer, sino que otras enfermedades, como por ejemplo algunas alergias que no son tratadas fácilmente. Entonces se han elaborado anticuerpos monoclonales contra sustancias que generarían alergia. Si estos anticuerpos surgen de una célula, por lo tanto son monoclonales. Clon, un solo clon, una sola célula. Por lo tanto van a ser todas iguales. Por eso se dice que son homogéneas, producidas por un único clon. Clon significa que partió de una célula, ahora son muchas, pero son todas iguales, y tienen una especificidad única. Van a detectar solamente un determinante antigénico. Si pudiésemos hacer entonces de ese coballito, obtuviésemos los linfocitos B y lográsemos descubrir cuál es el que detecta nariz, entonces lo mezclaríamos con células de mieloma, empezaría a fabricar anticuerpos contra nariz, contra nariz, contra nariz, y podríamos entonces obtener por ejemplo, un equipo para diagnosticar proteínas humanas en pequeñísimas cantidades. ¡Epa! Se pasó. Esto es un poco lo de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Se inocula un ratón, se inocula un cobayo, se sacan los linfocitos del vaso y se los fusiona, se los hibridiza con células de mieloma. A partir de ahí entonces se cultivan esas células de mieloma y obviamente esas células de mieloma producen anticuerpos en cantidades y se cosechan los anticuerpos, se filtran y se obtienen los anticuerpos que son exclusivamente de un solo determinante antigénico.
como para volver sobre lo mismo. Si nosotros pensamos en los epitopes que reconocen los sueros, van a ser varios. Pueden ser de un antígeno, ¿no? Pero varios, insisto. Imaginen una proteína humana como un humano. 1, 2, 3 y así llegamos a 23. Los monoclonales van a identificar solamente un determinante antigénico. La especificidad va a ser variable de un individuo a otro, porque va a depender de cómo reacciona esa persona. En los monoclonales no hay variabilidad, porque salen todos de una sola célula. La afinidad de los policlonales va a ser también variable. Va a depender del individuo del cual se extraiga ese suero. Mientras que en los monoclonales va a ser fija. Bueno, después el rendimiento, no importa. El inconveniente de los sueros monoclonales es el costo. Por eso, cuando nosotros estábamos hablando del tratamiento o la prevención del tétano, decíamos suero homólogo hiperinmune. Y yo les decía que había una persona a la cual se le había inyectado la vacuna antitetánica, o sea, no se hacen monoclonales antitetánicos, porque serían carísimos, serían incomprables. Bien, la estructura básica, yo les dije, era un monómero. Y aquí tienen el monómero, esto es una inmunoglobulina G1, como pueden, bueno, yo siempre lo imagino como un hombrecito con dos manitas, ¿no? Vamos a ver. Recordemos un poco de lo que vieron en química. Un puente disulfuro es un enlace covalente, enlace fuerte, una unión que no es fácil de romper, entre dos cisteínas, dos aminoácidos cisteína. Es fundamental en la estructura de las proteínas, en el plegamiento y función de las proteínas. El enlace puede producirse en una misma cadena, como habíamos visto. Yo agarraba un cable y lo retorcía y decía, bueno, esto es una alfa hélice. Las alfa hélices se hacen gracias a las estructuras, perdón, a las dos cisteínas que arman la estructura secundaria de las proteínas, pero también puede hacerse entre cadenas distintas, entre cadenas separadas, generando un enlace que es entonces intermolecular. Y aquí tenemos, bueno, cómo se hace la formación del puente disulfuro. Y aquí tenemos entonces, acá un alfa hélice que se logra gracias a estos enlaces disulfuro. Y después tenemos un beta plegamiento, y el beta plegamiento también se logra gracias a puentes disulfuro, puede interactuar con una cisteína que esté dentro de la misma molécula, pero muy alejada. Esto permite que las proteínas tengan la función, por ejemplo, enzimática, o esto permite que las proteínas tengan la función anticuerpo. Esto, gracias a estos plegamientos en las proteínas, se logran la actividad que busca la naturaleza. Bien, dijimos que la estructura básica de un anticuerpo, de inmunoglobulina, era un monómero. El monómero está formado por dos cadenas que se llaman pesadas, son grandes, y dos cadenas livianas. A su vez,
las cadenas tienen dentro de su estructura puentes disulfuro que logran una conformación espacial tridimensional como la que habíamos visto en la imagen que pasamos antes. Entonces, estas estructuras de estas cadenas pesadas y las cadenas livianas están unidas gracias a estos puentes disulfuro que, cuando son entre dos cadenas distintas, se llaman intercatenarios, y cuando son dentro de la misma cadena se llaman intracatenarios. Esta cadena pesada, a su vez, tiene una zona llamada región bisagra, porque es gracias a la estructura proteínica que es capaz de mover el brazo para adaptarse a la estructura, al antígeno. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Bien. Vuelvo yo atrás un poquito, porque quiero que recuerden esta imagen. Entonces, acá tenemos cadenas pesadas, en celeste, azul, cadenas livianas, en verde. Y esto que está acá es la región bisagra, gracias a la cual entonces puede moverse estas cadenas, pueden moverse y adaptarse a al antígeno o al ambiente en el que se encuentra para lograr su función. Entonces, dijimos que esta estructura, a su vez, va a tener dos regiones. La estructura, me refiero al anticuerpo, va a tener dos regiones, una variable y una constante. ¿Por qué se le llama así? Porque cuando se empezó a estudiar toda la proteómica de los anticuerpos, era imposible encontrar dos anticuerpos que tuviese esta región igual. Mientras que esta parte, a partir de esta línea punteada en amarillo, esta parte era bastante común, bastante frecuente, bastante constante. Y por eso se le llamó región constante y región variable. Las regiones variables van a ver que tienen puentes disulfuro y forman entonces lo que se llama un dominio de inmunoglobulina, es como un rulo, y la tenemos tanto en la cadena pesada, y por lo tanto se va a llamar variable pesado, de heavy, y variable liviano, o variable L. Las regiones constantes, las cadenas livianas, tienen solamente una región constante, un dominio constante, por lo tanto se va a llamar constante liviana. Las cadenas pesadas van a tener varios, van a tener tres: la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, mientras que la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E tienen cuatro dominios en la región constante. Las regiones variables son más o menos de unos 104 aminoácidos, que se mezclan, hacen entonces una estructura globular, y gracias a esta estructura globular son capaces de reconocer
al antígeno. Ya vamos a ver después cómo es ese reconocimiento. Bien, otro dibujito, este es viejo, pero sigue siendo muy lindo y por eso lo sigo poniendo. Tenemos el celeste y en azul las cadenas pesadas, y en verdecito las cadenas livianas. Después en anaranjado y en rojo los azúcares, por eso son glucoproteínas. Ahora bien, esa región variable que se Profe, hablaba... disculpe que lo interrumpa, pero no me Dime. terminó de quedar muy claro por qué se la llama a una constante y a una variable, según el azúcar que No, tenga. no, 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 no. Las regiones constantes son eso, son constantes. Prácticamente todas las inmunoglobulinas de un individuo tienen, o sea, todas las inmunoglobulinas G, todas las inmunoglobulinas M, todas las inmunoglobulinas A de una persona o de un animal, tienen la misma, más o menos la misma estructura. Yo les hacía la comparación con esas herramientas que viene un destornillador al cual se le pueden poner distintas puntas. Entonces, el destornillador, toda la estructura del destornillador es la porción o la cadena constante, y las puntas serían lo variable, o sea, tienen un montón de distintas puntas como para hacer distintos trabajos. La porción variable es como esas herramientas que vienen con muchas. ¿La han visto a esas herramientas? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que son? Ahora, profe, me quedó más claro. A ver, veamos. Esperen. A ver. Tendría que salir y se arma medio lío. Se salva. Esperen un cachito que ya les traigo. Acá tenemos una cadena, sería una cadena pesada, con un pedacito de cadena liviana, constante, región bisagra, y acá ustedes tienen un montón de porciones variables que se conectan y cumplen una función. En los anticuerpos, la función es unirse al antígeno. Lamentablemente no tengo dos como para poner pegados, pero entienden la analogía. Ustedes pueden poner esto, pueden poner esto, pueden poner distintos elementos y por lo tanto esto es constante, esto es variable. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, gracias.
Bien. Sigamos. Vamos a compartir de vuelta pantalla. Bien. Van a ver ustedes que hay distintas formas de llamar las partes de los anticuerpos. Es una cosa que se sigue utilizando mucho, y esto viene de la época en la cual no se conocía demasiado de las estructuras, entonces se trabajaba sobre todo con enzimas. Agarraban un anticuerpo o un grupo de anticuerpos, los procesaban con papaína, la papaína cortaba los anticuerpos a esta altura, y por lo tanto obtenían 3 fragmentos. Un fragmento que permitía la unión al antígeno, fragmento de unión al antígeno, por eso era Fab, por sus siglas en inglés, y un fragmento que era un constante cristalizable, cristalino, que mantenían las funciones efectoras que tienen los anticuerpos, que tienen muchas de las funciones efectoras que tienen los anticuerpos. Ahora, si lo cortaban, a ver, se me escapó, si lo cortaban con pepsina, la pepsina digería la porción, fragmento cristalizable, y por lo tanto le quedaba un fragmento Fab con valencia 2, por lo tanto le decían Fab 2. Eso es. Por eso vamos a decir que los anticuerpos se unen a las células a través de la porción Fc. Eso va a significar que se unen a través de, entonces, esta parte, estos dominios que están en este sector, o que los anticuerpos se unen al antígeno a través de la región Fab. Estos dominios tienen funciones muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, los dominios en la porción constante van a pegar, van a activar complemento, van a unirse a los receptores de anticuerpos de las células fagocíticas, o incluso las inmunoglobulinas G van a ser capaces de unirse a los receptores en la placenta y pasar a la circulación fetal, y de esa manera entonces darle protección a el feto. Cuando estamos dando antígenos, yo les hablaba de los antígenos isotípicos. Son epitopes que caracterizan a las clases de las cadenas pesadas y livianas. No es más que eso. Los isotipos entonces van a permitir dividir a las cadenas pesadas en 5 grupos, que van a ser G, gamma, M, mu, A, alfa, D, delta o E, epsilon, las letras griegas. Y las cadenas livianas van a ser de 2 tipos, kappa o lambda. Pero el nombre del anticuerpo lo va a dar la cadena pesada. O sea, vamos a tener gamma con kappa o gamma con lambda, que va a ser una IgG. Vamos a tener mu con kappa o mu con lambda. Nunca, jamás van a tener mu con una kappa y una lambda. Eso no puede ocurrir, y lo vamos a explicar en la próxima clase.
La utilidad de los isotipos para medir niveles de anticuerpos, los tumores de células B, las inmunodeficiencias. Gracias a eso podemos saber si el chico tiene una inmunodeficiencia, por ejemplo, a inmunoglobulina A, o si es una inmunodeficiencia global. Bien. Después también tenemos los halotipos, que son epitopes de determinadas formas de los anticuerpos. Están en las regiones. ¿Puedo volver a la... Ahí está. Ahí Sí, está. listo. Okidoki. Los halotipos, bueno, son variaciones en las regiones constantes, las cadenas tanto pesadas como livianas. Están presentes en algunos individuos, ¿no? Y marcan las diferencias. Es importante en trasplante de médula ósea, en medicina forense, antes de que existiesen los métodos de paternidad a través del ADN, servían justamente para identificar paternidad. Y esto sí vamos a verlos cuando volvamos sobre el tema en el momento de dar la regulación. ¿Qué son los idiotipos? Que son antígenos específicos de las regiones variables. Es justamente los idiotipos, o sea, las conformaciones. Acuérdense que antígenos son conformaciones, son estructuras. Son, entonces, estructuras que van a estar en la región variable. Por lo tanto, nos van a dar esta forma, o nos van a dar esta forma, que no tiene nada que ver con esto, o no tiene nada que ver con, por ejemplo, esto. Entonces, esto es una estructura. Como estructura, es un antígeno. Por lo tanto, la estructura es un antígeno idiotípico. Marcador de la región variable, regulación de la respuesta inmune. Ya vamos a explicar qué son las vacunas antidiotípicas, y también se puede emplear para tratamientos en los tumores de células B, que yo les dije que se llaman mielomas. ¿Por qué? Porque, como ya también hablamos, los mielomas son monoclonales, y por lo tanto todos los mielomas van a tener el mismo idiotipo. Por lo tanto, si yo hago un anticuerpo anti-idiotipo, voy a estar atacando entonces los mielomas, el mieloma, las células del mieloma. Sigamos. Variación en las regiones variables, ya lo explicamos. Todos los linfocitos B que salen al multiplicarse y forman un clon, van a tener la misma estructura, el mismo idiotipo. Pero cuando nosotros estamos en un individuo entero, vamos a tener tantos idiotipos como clones se hayan activado alguna vez. Entonces, por eso es la variación de anticuerpos inmensa que vamos a explicar en la próxima clase. Sigamos, que se me termina el tiempo. Bien, entonces dijimos que la cadena pesada le da el nombre al anticuerpo. El anticuerpo de clase IgG va a tener cadena pesada gamma, M-mu, A alfa, D delta, E epsilon. Y tenemos distintas clases. La G va a tener 4 clases con conformaciones distintas.
y con funciones también distintas. Las IgA van a tener dos clases distintas, alfa 1 y alfa 2, con distintas resistencias también a las enzimas, sobre todo las bacterias orales. Las cadenas livianas dijimos que eran kappa o lambda. Kappa hay una sola, lambda hay 4 capas distintas. Volvemos a la estructura globular de una IgG. Fíjense, esta es una estructura básica de una IgG1, similar a la 2 y a la 4, pero fíjense lo que es la estructura de una IgG3. Tiene una región bisagra enorme. Algunos datos no tienen gran importancia. Bien. Propiedades. Esto sí es importante. Si hablamos de IgG, tenemos que decir que es la principal en el suero. Principal inmunoglobulina en los espacios extravasculares. Es capaz de pasar la placenta y entrar en el feto, a excepción de la IgG2. Son capaces de fijar complemento, a excepción de la IgG4. Y se van a unir a los receptores que se encuentran en las células fagocíticas y también en las células asesinas naturales. Aquí está un poco lo que estuvimos diciendo. La mayor concentración es de IgG1. Va a tener una vida media que va a rondar los 20 días, 23 días, salvo IgG3, que dura una semana. La IgG3 tiene una enorme capacidad de fijar complemento. Dijimos que la IgG4 no fijaba complemento. Tiene una gran capacidad de fijarse a los receptores de los macrófagos. Y dijimos que IgG2 no pasaba placenta. Y el problema de IgG3 es que puede agregarse, hacer glóbulos, agregación espontánea. Bien, ahora pasamos a este monstruo que es la IgM. La IgM tiene una enorme capacidad de fijación de antígenos, por eso es pentamérica, son 5 monómeros que están unidos a través de una cadena de unión, una cadena J, de unión en inglés. Es la primera que ha aparecido en la escala filogenética. Es la única, por ejemplo, inmunoglobulina que tienen los peces. Ya en los tiburones hace 230 millones de años estaba la inmunoglobulina M. La concentración en el suero es la tercera, pero es la primera que se elabora ante el ingreso, la primoinfección. Es la primera en ser elaborada y también es la primera que elabora el feto. Por eso es que decíamos siempre que si una mamá, por ejemplo, está enferma con HIV, está infectada con HIV, y cuando nace el bebé le sacan sangre del cordón y en el cordón encuentran IgG anti-HIV, pero no encuentran IgM, esa IgG fue lo que le pasó a la mamá en la panza al bebé. Ahora, si encuentran IgM anti-HIV, ahí es que el bebé se infectó. Tiene una enorme capacidad de fijar complementos con una sola molécula, ya que están todas concentradas muy cerquita una de otra, y por lo tanto, como yo les dije, es un monstruo que es capaz de
activar complementos, salir inmediatamente al ruedo a pelear contra la infección. Esto es lo que yo les decía antes. C1Q tiene que unirse a un anticuerpo que ha tenido o ha sufrido una modificación en su estructura al unirse al antígeno, pero si no hay dos IgG muy cerquita, no puede activarse. Mientras que cuando una IgM encontró el antígeno, es capaz por sí sola de activar a C1Q. Bien, es una proteína aglutinante, es capaz de unirse y precipitar el antígeno, se unen los receptores de las células fagocíticas y cuando es monomérica es un marcador que ya dijimos de linfocitos B, es el receptor de antígeno del linfocito B. Acuérdense que está anclada en la membrana y que debe de tener a ambos lados de las cadenas pesadas dos estructuras que son las que van a reportar la unión al antígeno al núcleo. A ver si me explico. Tenemos un linfocito B que tiene a una inmunoglobulina M de superficie que es capaz de detectar a un antígeno. Agarramos un antígeno, entonces tomó contacto con el antígeno. Bien, fantástico. ¿Qué pasa? Las patitas que están adentro de la célula activan a estas otras proteínas llamadas Ig-alfa y Ig-beta, que están a ambos lados, y estas Ig-alfa y Ig-beta son las que transmiten la información de que tomó contacto con el antígeno en el exterior al núcleo, para que se produzcan todos los cambios que van a producirse en esa célula, que van a llevarla finalmente a transformarse en célula plasmática y producir anticuerpos contra el antígeno original que encontró. IgA. Tremenda importancia la IgA, ya que es la principal inmunoglobulina que nos encontramos en las superficies mucosas. Es la principal en la boca, es la principal en el aparato respiratorio, en los ojos, en el intestino. Es fundamental, ya que, por ejemplo, como para que ustedes tengan una idea, hasta aproximadamente los 9 años no tenemos un nivel adecuado, suficiente, similar a la del adulto. Por lo tanto, es una causa común de que los chicos estén siempre con moco. Por eso a los chicos les llamaban, no sé si siguen usándolo, pero les llamaban mocosos. ¿Por qué? Pues siempre están con moco debido a que no han logrado tener el nivel de IgA típico del adulto, que ya no debería de tenerlo. Bien, cuando está circulando en sangre es monomérica, o sea, una sola estructura, y cuando está en secreciones es dimérica. Como para aguantar el medio ambiente agresivo que tiene en las mucosas, tiene este componente o pieza secretoria que la obtiene al atravesar las células. Ahora se lo explico. Y por supuesto, la cadena J similar a la IgM. La pieza secretoria la obtiene en el proceso de transcistosis.
a través de tejido. ¿Qué pasa? La inmunoglobulina A se produce en los nodos submucosos. Los nodos submucosos están en la cara interna de las células mucosas. Por lo tanto, se unen a los receptores. Una vez unidos, se produce la internalización del anticuerpo, sin digerirlo, por supuesto, y finalmente se corta la parte del receptor que tomó contacto con el anticuerpo, y esta es la pieza secretoria que además le permite resistir a el medio ambiente agresivo, muchas veces de las mucosas. Este proceso entonces se llama transistosis. Propiedades es la segunda en concentración en el suero, ya dijimos, principal de todas las mucosas, lágrimas, saliva, secreciones gástricas, pulmonares, tienen. Fija complemento por la vía alterna, no por la vía clásica, y se unen los receptores de la porción Fc de algunas células, no de todas. La IgD es monomérica, la única función que tiene es ser receptor de antígeno de los linfocitos B, junto con la M. No se le conoce otra función, así que la pasamos de largo. Esta es una inmunoglobulina muy especial, también no se produce inmediatamente de nacimiento, sino un poco más tardía. Es monomérica, como habíamos dicho, tiene 4 dominios en la porción constante, y es la de menor concentración sérica porque se une inmediatamente que es producida a basófilos y mastocitos, sin que haya unión al antígeno. O sea, se produce, va y se pega. La naturaleza la diseñó para que cumpliese funciones antiparasitarias. El problema está en que muchas veces, muchas personas, por determinados problemas que los hereda de sus padres, o a veces no, se vuelve alérgico. Ya lo vamos a explicar a esto. Y al volverse alérgico significa que elabora inmunoglobulina E contra antígenos que no son patógenos para la mayoría de la especie. O sea, elabora inmunoglobulina E, por ejemplo, contra polen. Entonces, esa persona es alérgica al polen. Cuando empieza a salir el polen, ahora en primavera empiezan los árboles a producir polen, esa persona empieza con estornudos, empieza con congestión, empieza a sentirse mal, y es debido a que genera inmunoglobulina E que se pega en los mastocitos que están en la mucosa, la submucosa, y cuando toma contacto con el antígeno, libera histamina, y ya sabemos lo que produce la histamina, inflamación. Cuando teníamos parásitos, la función que tenía era que se uniese a los parásitos, generase la liberación de la histamina, y la histamina era la que aumentaba el peristaltismo y de esa manera eliminaba los parásitos del intestino. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de este tema? Bien, yo quisiera empezar entonces con
el otro tema, que es un poco la explicación. Ya sé que no se ve. A ver, ¿por qué no se ve? A ver, ¿por qué no se ve? Acá sí se ve. Bases genéticas de la producción y diversidad de anticuerpos. Vamos a ver, ¿qué podemos ver de esto? Veamos. Imagínense en la década del 60. Cantaban los Rolling y los Beatles, y la gente no sabía mucho sobre qué pasaba con las proteínas. Teníamos un concepto que era un gen, una proteína. Entonces los inmunólogos decían, ¿cómo puede ser? Si no tenemos dos anticuerpos iguales, ¿cómo puede ser que sea un gen una proteína? No, 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 no. Acá tiene que haber un gen que me codifique para la cadena constante y tiene que haber muchos genes que me codifiquen para la porción variable. Era problemático. Era problemático porque no podían demostrarlo. Hasta que este señor, Susumu Tonegawa, demostró que sí, que era posible que una secuencia de aminoácidos pudiese estar codificado por distintos genes. Y no era que un gen, una proteína, sino que podía ser que varios genes, una proteína, o dos, o tres, o cuatro, o cinco proteínas. No fue fácil convencer a la gente porque ellos pensaban que hasta la aparición de la química de la parte genética, se creía que un antígeno hacía formar el anticuerpo como si fuese un molde. Era piola eso, pero eso significaba que una proteína generaba una proteína, y hasta la aparición de los priones eso era imposible. Cuando nosotros hablamos de diversidad de anticuerpos, nos estamos refiriendo al total de los anticuerpos específicos que un organismo es capaz de formar. Y como ya les decía, en un principio se creía que el antígeno generaba al anticuerpo. Después, cuando empezó a verse que eso era imposible, hablaban de una línea germinal en la cual estaban todos los anticuerpos presentes. Y después vino justamente con Tonegawa la teoría de la mutación somática, que costó hacerla asumir. La teoría de la variación somática, el genoma entonces tendría un número relativamente pequeño de genes, de anticuerpos, y que a través de mutaciones, esto lo explicamos para bacterias en el primer parcial, o recombinaciones, generarían el gran repertorio, la gran diversidad de anticuerpos que tenemos los individuos y que gracias a los cuales estamos libres de enfermedades. Bueno, vamos a pasar esto para empezar a explicar esto. Recuerden entonces que teníamos cadenas pesadas y cadenas livianas. Y yo les dije que
cadenas livianas teníamos 2, kappa y lambda. Entonces, cuando nosotros estábamos en la panza de nuestra madre, éramos embriones, ocurrió esto. En el cromosoma 22, en el cual se encuentran los genes de cadena lambda, teníamos un número relativamente grande de genes de porción variable. Y teníamos los 4 genes de los 4 tipos distintos de cadena lambda. ¿Qué pasó? Bueno, para cadena kappa teníamos un mayor número de genes de porción variable y solamente teníamos un gen kappa constante. Había genes de unión. Esto son 4 o 8 aminoácidos más o menos. Son genes chiquitos, pero que permiten una diversidad también. Bien, ¿qué pasó? En un momento determinado, para cadenas kappa, que es la primera que se genera, seleccionamos un gen variable, y seleccionamos un gen de unión, un gen J. Todo lo que estaba en el medio, chao, se digirió. Eso se llama reordenamiento del ADN. Desde acá hasta acá, todo esto desapareció. Entonces, nos quedó el reordenamiento BJ. Posteriormente, ese reordenamiento BJ se le unió al gen constante kappa. Y a partir de ahí se transcribió la información a un ARN, que ustedes saben que el ARN no puede tener estos sectores que no tienen codificación, que se llaman intrones, solamente puede tener exones. Por lo tanto, este transcripto primario que tenía los intrones se elimina. Hay un templado final del ARN mensajero que se traslada al citoplasma, y en el citoplasma se genera la cadena liviana kappa. Fantástico. Vamos al cromosoma 14. En el cromosoma 14 tenemos los genes de cadena pesada, la cadena H, separados de acuerdo al tipo. O sea, tenemos constante mu, constante delta, constante gamma, constante epsilon o constante alfa, depende del autor. Pero acá tenemos una enorme cantidad de genes variables y a su vez tenemos unos genes que están intermedios, que son los genes de diversidad, con algunos genes de unión. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo está conformado esto. Primero va a seleccionar un gen D y lo va a pegar a un gen J. Reordenamiento DJ. Luego, de esos 1000 genes que tenía, selecciona uno. Acá, por ejemplo, el 2. O sea, del 2 al 1000, chau, se digiere. Y se le pega al reordenamiento que se había hecho de J.
Luego, eso se le pega al mu y se comienza a transcribir V de J mu y V de J delta. Lo mismo, el transcripto primario con intrones, el templado final sin los intrones, solamente exones, se traslada a el citoplasma. En el citoplasma se le une las cadenas livianas kappa y a partir de ahí tenemos entonces IgM e IgD que van a ser exportadas a la membrana del linfocito B. Tenemos a partir de entonces un linfocito B que es maduro. Un linfocito B que va a tener la capacidad de reconocer antígenos. Un linfocito B que es capaz entonces de activarse y luego entrar en la expansión clonal, hacer muchos linfocitos B idénticos y posteriormente transformarse en plasmocitos. Más de lo mismo. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra gracias a que en el ADN se encuentran estas secuencias que son señales de recombinación. Estas secuencias que señalan la recombinación, que van a cortar y unir el ADN, imagínense que el ADN está flotando en el líquido nuclear. Entonces, si cortamos acá el ADN, tac, cortamos acá, boom, se va uno para cada lado. Entonces, antes de cortar este pedazo, porque acá tengo un D y acá tengo un J, yo lo que tengo que hacer es esto. Hacer un rulo, pegar este rulo, y entonces sí corto, tac, tac. Esto se logra gracias a estas secuencias de señales o que señalan la recombinación. Y están compuestas por un heptámero separados por 23 pares de bases, un nonámero, o sea, heptámero 7 bases, nonámero 9 bases. Y se van a unir a un nonámero separado 12 pares de bases y un heptámero que tienen secuencias palindrómicas. Palíndrome es algo que se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El palíndrome que siempre yo digo es dábale arroz a la zorra el abad. Si pongo, a ver si puedo poner texto, ponemos mayúscula. Dábale arroz a la zorra el abad. Una sacada de Los Simpson. Anita lava la tina. Anita lava la tina. Tanto así como así. Estas secuencias palindrómicas se leen para este lado o para este lado igual.
¿Se entiende lo que es un palíndrome? Bien, entonces, gracias a esas secuencias señales de recombinación, se logra entonces que se haga un rulo, se peguen esas secuencias y se corten y el ADN mantenga la estructura. Pero lo que venía en el rulo se digiere. Chao, no está más. No está más. ¿Se entiende? Profe, no terminé de entender eso de polindrónicas. O sea, ¿qué es polindrónica? Palindrómicas. Ah, eso. Palindrómicas. Es lo que yo te estaba escribiendo, amorosa. Sí, Si eso vos sí ponés. entendí. Pero Bueno, estas es lo mismo. secuencias, Es lo mismo, las secuencias se leen de 5' a 3' igual que de 3' a 5'. Entonces, bien. por eso, por esa razón, se pueden pegar, porque se leen tanto de 5 a 3 como de 3 a 5. Entonces pueden pegarse. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí. ¿Mm? Esa es una secuencia palindrómica. Y gracias a eso, que se pegan, es posible entonces cortar el ADN sin el peligro de destruir, sobre todo de que el ADN se disgregue, ¿no? Y siga siendo funcional. O sea, perdemos un pedazo importante de ADN en nuestros linfocitos B. ¿Se entiende? Eso es una mutación. Bien, las señales de secuencia de recombinación son secuencias de ADN conservadas que aparecen flanqueando, o sea, en los extremos de los segmentos B, D y J, de la siguiente manera. Al lado 3', al lado del segmento B, del lado 5', al lado del segmento J. Es lo que yo les decía. ¡Tac! La estructura primaria se caracteriza por un heptámero palindrómico conservado, un nonámero conservado rico en adenina y timina. Entre ambos, una secuencia no conservada de 12 y de 23 pares de bases. Estamos. Las cadenas lambda, como hay 4 sectores constantes, el lado 3' de cada segmento B, hay una de esas secuencias de señal de recombinación de 2 vueltas, mientras que del lado 5 hay en cada segmento J una. Bien. ¿Se entendió entonces lo que es splicing? Vamos a volver en la próxima clase sobre el splicing para que quede claro. Y sobre todo, quiero que piensen, pues ya se me acaba el tiempo, quiero que piensen en lo que significa que ustedes, cuando nacieron, tenían el kit completo de anticuerpos que iban a reconocer todos los posibles antígenos que en algún momento del resto de su vida iban a tomar contacto. En el momento de nacimiento, ustedes ya tenían ese equipo preparado. Esa es la razón por la cual algunas personas no reaccionan ante una vacuna. ¿Por qué? No reaccionan porque cuando tuvieron que generar esa estructura de anticuerpos para reconocer este antígeno, no lo lograron. Entonces, al no tener el linfocito B preparado, jamás
lo van a lograr. Jamás lo van a lograr. Porque no hicieron una buena recombinación cuando eran embriones. Es muy loco lo que yo les estoy diciendo. Cuando yo lo estudié también me conmocionó, pero eso explica muchas veces las susceptibilidades a determinados cánceres que tienen algunas familias. Entonces, las familias tienen la incapacidad de generar determinadas secuencias, porque esto también ocurre en los linfocitos T. Entonces, si no tenemos el repertorio para reconocer los antígenos de un cáncer, vamos a padecer ese cáncer si nos exponemos a los promotores. Me gustaría que lo piensen, lo digieran, y la clase que viene volvemos sobre este tema para terminarlo y empezar a ver lo que es el complejo principal de histocompatibilidad. ¿Estamos, chicos? Bueno, Chicos. profe. Bueno, profe. Muy bien. Pequeños, si Dios quiere, los veo el jueves. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós, hasta luego.